Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Soy Carlos, estamos aquí en un nuevo capítulo de Medicina con Cabeza, versión YouTube. Y quiero que hablemos sobre un tema que a veces cuesta, que a veces a la gente le da más miedo, que son las cardiopatías congénitas. ¿Por qué? Pues porque como requiere bastante conocimiento de anatomía y a veces no tenemos tiempo ni ganas de estudiarnos bien la anatomía, pues a veces cuesta. Pero hoy vamos a entenderlas, así que quédate hasta el final para ser capaz de no tener que volver a memorizarlas nunca. Dicho esto, suscríbete al canal de YouTube, al podcast, deja 5 estrellas, que es la forma que tienes de colaborar conmigo, que ya sabéis que todo este contenido es gratuito, lo que tengo, por así dicho, monetizado son las tutorías, pero esto todo lleva siendo gratuito los últimos 2 años y así seguirá, así que colabora para seguir creciendo. Vamos con la pizarra. Entonces, cardiopatías congénitas. ¿Qué tenemos que saber? Pues dentro de las cardiopatías congénitas o de todas las anomalías congénitas, las del corazón suelen ser de las más frecuentes y sobre todo de las más graves. ¿Por qué? Pues porque el corazón es un órgano que está muy bien diseñado para bombear la sangre a nuestros tejidos y así que todos los tejidos tengan oxígeno y por lo tanto puedan funcionar. Las anomalías del corazón, por lo tanto, pueden llegar a ser bastante graves. Y las vamos a dividir sobre todo, o la forma que yo tengo para estudiarlas y que me enseñaron a mí, son las cianosantes versus las no cianosantes. Entonces, vale, esto es una clasificación, pero ¿qué tenemos que saber? Pues ¿qué es la cianosis? La cianosis viene a ser cuando tenemos una hemoglobina que está poco oxigenada, ¿de acuerdo? Es decir, que la hemoglobina tiene poco oxígeno. ¿Y por qué la hemoglobina puede tener poco oxígeno? Ya sabéis que todo, para aprenderlo, tenemos que preguntarnos por qué, por qué, por qué. Y cuando llegas al porqué de todo, lo has entendido. Entonces, ¿por qué la hemoglobina puede tener poco oxígeno? Pues una de las respuestas más sencillas es porque tengamos una fracción inspirada de oxígeno y por lo tanto un oxígeno en la sangre bajita. O bien porque no se haya oxigenado bien la hemoglobina. Por ejemplo, si tenemos mal los pulmones, por mucha hemoglobina que tengamos, si los pulmones no funcionan bien, que son los encargados de oxigenar la hemoglobina, pues porque están encharcados o lo que sea, pues también podemos tener hemoglobinas con poquito oxígeno. Lo más importante, quiero que entendamos, es este concepto de cianosis. ¿Por qué? Porque nos va a servir para entender las cosas. Cuando la sangre pasa por los pulmones y los pulmones funcionan bien, se oxigena y por lo tanto tenemos oxígeno en nuestros tejidos, ¿vale? Tuve ahí un pequeño lapsus, tenemos oxígeno en nuestros tejidos y todo adecuado. ¿Qué pasa cuando la sangre llega a lo mejor a la mano sin haber pasado por los pulmones? Pues que vamos a tener un problema porque esa sangre no va a estar bien oxigenada. ¿Y esto es posible? Esa es la pregunta. ¿Es posible que la sangre llegue a los tejidos sin pasar por los pulmones? Es decir, la sangre llega al lado derecho y pasa directamente al lado izquierdo sin ir por los pulmones. Eso es lo que vamos a ver en este capítulo. Entonces, dentro de las cardiopatías congénitas, yo quiero sobre todo que nos empecemos centrando en las no cianosantes. ¿Por qué? Porque las no cianosantes primero son las más habituales y tienen mucha fisiopatología. Dentro de las no cianosantes vamos a hablar de la CIA, de la CIV y del ductus. Realmente la CIA y la CIV son lo mismo, lo que pasa es que uno es entre la aurícula y la otra entre los ventrículos. Uno es la comunicación interauricular, la otra es comunicación interventricular y el ductus viene a ser una comunicación entre aorta y arteria pulmonar. O sea, es lo mismo, comunicaciones entre diferentes cavidades. ¿Qué va a pasar? Habitualmente, el lado izquierdo tiene presiones más altas que las del lado derecho. La presión del ventrículo izquierdo es mayor que la ventrículo derecho, la presión de la aurícula izquierda es mayor que la de la aurícula derecha y la presión de la arteria aorta es mayor que la de la arteria pulmonar. Entonces, como sabemos que cardio es mucho de simplemente diferencia de presiones, si sabemos que hay una comunicación entre ambas estructuras, ¿vale? Que el ventrículo izquierdo se va a comunicar con el ventrículo derecho y la sangre va del sitio de más presión al de menos presión, en caso de que se abra una comunicación, la sangre del lado izquierdo va a ir al lado derecho. Lo mismo con la aurícula y lo mismo con las arterias, ¿no? ¿Esto qué nos quiere decir? Pues que sangre que tiene mucho oxígeno, porque ya ha pasado por los pulmones, va a ir al lado derecho. Vale, bien, que es donde habitualmente hay bajo oxígeno. Aquí en principio, a nivel de cianosis no va a haber ningún problema, porque el lado izquierdo va a seguir bombeando sangre, aunque en menor cantidad, porque parte de esa sangre va a ir al lado derecho,
oxigenada. Entonces aquí, en estas 3 patologías, en un principio no va a haber cianosis, porque el oxígeno va a estar bien, porque la sangre va a haber pasado por los pulmones. Entonces, la CIA, el CIV y el ductus son cardiopatías congénitas no cianosantes. No me voy a poner a hablar de las CIAs ostium secundum, ostium primum y tal, porque eso es de estudiar, es simplemente ver dónde se originan. Si queréis, hago un vídeo sobre eso, pero en este no. Igual que en la CV, si es perimembranosa, si lo que sea. No, es simplemente entender las cosas. Entonces, pasamos ya aquí a otra hojita y vamos a explicar la fisiopatología de las no cianosantes. Y para esto voy a explicar simplemente la CIA y luego razonamos el resto. Entonces tenemos aquí izquierdo, derecho, tenemos aquí la comunicación. Entonces, ¿qué va a pasar en una CIA? Pues en una CIA, imaginamos que tenemos en la aurícula derecha, me voy a inventar completamente los parámetros, una presión de 6 y en la aurícula izquierda de 12. Bueno, pues cuando se contraiga la aurícula izquierda, ¿de acuerdo? Lo que va a pasar es que parte de la sangre va a ir hacia el ventrículo y parte de la sangre va a ir hacia la aurícula derecha, por esta diferencia de presiones, que en este caso es 6. Entonces, a raíz de esto, ¿qué va a pasar? Dos cosas. Uno, como toda esta sangre que había aquí, parte se va a ir hacia el lado derecho, pues evidentemente el ventrículo izquierdo va a tener una disminución de volumen. ¿De acuerdo? Parece lógico, ¿no? Es decir, si parte de la sangre de la aurícula izquierda se va a la aurícula derecha, pues el ventrículo izquierdo tiene menos. Y esto va a hacer que a lo mejor haya una disminución del gasto cardíaco, aunque sea pequeñita. ¿De acuerdo? Sobre todo, ¿qué va a pasar? Pues que el lado derecho, la aurícula derecha, va a tener un aumento de volumen. Es decir, sangre de la aurícula izquierda oxigenada pasa al lado derecho. Es una sangre que no debería estar ahí, por lo tanto el lado derecho va a tener una sobrecarga de volumen. Esta aurícula derecha con aumento de volumen va a hacer que haya un ventrículo derecho con aumento de volumen y que haya un pulmón, o mejor dicho, los dos, con aumento de volumen. Y una cosa que tenemos que tener clara es, cuando aumenta el volumen, aumenta la presión. Es como la botella de agua. Si tú una botella de agua la tienes vacía, tiene una presión dentro baja. Si la tienes llena, tiene una presión dentro alta. Entonces, como si aumenta el volumen, aumenta la presión, en este caso lo que podemos tener es que hay aumento de la presión pulmonar provocando hipertensión pulmonar. Entonces, ¿qué clínica vamos a tener en estas patologías? Vamos a tener disnea, vamos a tener datos de sobrecarga de cavidades derechas, podemos tener incluso edemas, etc. Todo este tipo de sintomatología típica de insuficiencia cardíaca derecha. Y una cosa fundamental, por ejemplo, es que cuando aumente la poscarga, por ejemplo, en situaciones como el ejercicio, ¿de acuerdo? ¿Qué va a pasar? Aumenta la poscarga, el ventrículo izquierdo aumenta la presión, la aurícula izquierda aumenta la presión y el delta de P aumenta. Entonces hay más sangre que va a ir hacia el lado derecho y por lo tanto hay intolerancia a veces al ejercicio. Quiero que lo sepamos, ¿no? Vamos a tener disnea, clínica más o menos de insuficiencia cardíaca derecha y signos de bajo gasto cardíaco. Una cosa importante dentro de la CIA, CIV y ductus es entender una cosa. Y es que, aunque son mismo concepto, no es la misma patología. ¿Por qué? Porque entre las aurículas la diferencia de presiones era de 6. Entre los ventrículos pues puede ser de 80. Es decir, el ventrículo izquierdo puede tener una presión de 120 y el ventrículo derecho de 40, 30, 20. Cifras inventadas, pero hay mucha diferencia de presiones. Por lo tanto, la cantidad de sangre que va a pasar del ventrículo izquierdo al ventrículo derecho es mucho mayor que la que hay en la aurícula, diferencia de sangre que va a pasar de la aurícula izquierda a la aurícula derecha. ¿Y esto qué va a condicionar? Que la clínica de la CIA es tardía y la clínica de la CIV es precoz, porque evidentemente si tú pasas, pongamos, 10 mililitros en cada sístole de la aurícula a la aurícula, bueno, pero si tú en cada sístole del ventrículo a ventrículo pasas 60, pues hay 50 mililitros de diferencia. Para que nos entendamos, es ficticio, pero quiero que entendáis este concepto. Entonces, la clínica de las CIA suele ser gente de 30, 40, 50 años, sobre todo mujeres que empiezan con disnea, esa sensación a lo mejor de hinchación de tobillos, etc. Pues ahí es donde tendríamos una CIV, la clínica puede aparecer en los primeros 10-20 años de vida y tendrá una sintomatología muy parecida, pero sobre todo, por ejemplo, en la CIV vamos a tener retraso del crecimiento. ¿Por qué? Pues porque el ventrículo izquierdo va a bombear menos sangre, porque gran parte del volumen de la precarga que tiene ese ventrículo izquierdo se está yendo al lado derecho. Vamos a la tercera
porque ya sabemos un poco en qué consisten. Las causas pues son anomalías congénitas, se nace con ellas, puede haber síndromes genéticos, pero bueno, las consecuencias las hemos visto tanto en el ductus como en las otras patologías. Y luego nos queda el diagnóstico. El diagnóstico suele ser ecocardiográfico, ¿de acuerdo? O bien por angiografías, pero la parte del tratamiento y sobre todo de un concepto fisiopatológico que es el Eisenberger, yo creo que es fundamental conocerlo. El Eisenberger se produce cuando hay hipertensión pulmonar, como consecuencia de estas cardiopatías no cianosantes, y lo que pasa es que las presiones derechas aumentan mucho. Y cuando digo mucho, es que se consigue que, por ejemplo, la presión de la aurícula derecha sea mayor que la presión de la aurícula izquierda. O que la presión del ventrículo derecho sea mayor que la presión del ventrículo izquierdo. Y esto va a tener sus consecuencias. ¿Por qué? Porque si tenemos un agujero que conectaba, por ejemplo, en este caso vamos a hacer así, los ventrículos, que mal lo he dibujado, por cierto, si tenemos aquí un agujero y tenemos más presión aquí y aquí menos presión, la sangre ahora va a pasar del lado derecho al lado izquierdo. Entonces el shunt, que era izquierda-derecha, ahora va a ser derecha-izquierda. ¿Y qué va a pasar entonces? Que aquí tenemos sangre con poco oxígeno que pasa a un sitio en el que debería haber sangre con alto oxígeno. Entonces el síndrome de Eisenberger lo que pasa es una inversión del flujo a través de la CIA, de la CIV o del ductus, y entonces aquí sí que pasa sangre desoxigenada al sitio donde debería estar oxigenada. Y entonces es en este momento cuando puede aparecer cianosis. Esto es la fisiopatología de las cardiopatías congénitas no cianosantes. Y esto, el Eisenberger, ya sería cuando es un estadio muy avanzado. Habitualmente se tratan antes. Entonces, ¿cómo tratarías una CIA o una CIV? Tienes un agujero, un tabique que comunica dos estructuras, será cerrándolo. Y en el caso del ductus, lo que iba a pasar es que, pues, entre la arteria pulmonar y la arteria aorta, de nacimiento, por temas de fisiología fetal, que si queréis un día lo explicamos porque es muy bonito, la sangre habitualmente de la arteria pulmonar, como en el bebé los pulmones están encharcados de líquido amniótico, tiene que oxigenarse, o mejor dicho, como se oxigena en la placenta, pues la sangre va a aurícula derecha, ventrículo derecho, arteria pulmonar, los pulmones están encharcados, a través de la arteria pulmonar y del ductus pasa a la aorta y por lo tanto el niño puede seguir creciendo. Eso es por tema de fisiología, como os dije. ¿Qué pasa? Que al nacimiento el ductus se tiene que cerrar, porque hay una caída de las prostaglandinas que son las que hacen que esté abierto. Si no se cierra, ¿de acuerdo? Lo que podemos hacer es dar fármacos que inhiban las prostaglandinas, como la indometacina. Entonces, al dar fármacos que inhiben las prostaglandinas, que son las que se encargan de que esté abierto, podemos cerrarlo, ¿de acuerdo? Entonces, en el caso del ductus, por ejemplo, no se pondría tanto un parche, sino se darían fármacos como la indometacina. Y esto yo creo que es lo básico que tenemos que entender de las cardiopatías congénitas no cianosantes. Para que no se haga muy largo el vídeo, en el siguiente vídeo hablaré de las cianosantes, en concreto de la tetralogía de Fallot, que esconde mucha fisiopatología también, sobre todo en relación a la CIV, porque la tetralogía de Fallot ya veréis que una de las 4 cosas, tetralogía, que hay es la CIV. Así que si te ha gustado este vídeo y has aprendido las cardiopatías congénitas no cianosantes, deja un like y nos vemos en el siguiente.